No hemos acabado, nos faltan 4 tiempos que son muy importantes también en la línea del tiempo, y son los tiempos que les apuesto que si no los dominas, es más, es la manera en que uno sabe si un alumno es avanzado o no es avanzado. Si no dominas estos últimos 4 tiempos, no puedes llamarte avanzado, aunque me digas que te dieron un certificado de B2, de C1, si no me usas estos tiempos cuando hablas, si no me entiendes estos tiempos cuando platicamos, no puedes decirte avanzado. Son los tiempos subjuntivos. Estos tiempos subjuntivos, realmente las conjugaciones no existen en inglés. En español sí tenemos estos 4. Yo tenga, yo haya tenido, yo tuviera y yo hubiera tenido. Esos 4 tiempos se les llama subjuntivos y siempre van de la mano de otros tiempos. Entonces, para empezar, te voy a explicar que no existen en inglés. Entonces, lo único que vas a tener que usar es usar 4 tiempos que ya te expliqué. Entonces, vamos a utilizar el presente simple y vamos a usar una frase sencilla como diga I write a book en presente. I have written a book, presente perfecto. I wrote a book, pasado simple. Y I had written a book, pasado perfecto. Entonces, esos 4 tiempos, si se fijan, ya los hemos visto, ¿no? Yo escribo un libro, yo he escrito un libro, yo escribí un libro o yo había escrito un libro. Que normalmente en inglés, lo único que haces es, por el hecho de utilizar ciertas palabras, la interpretación de estas frases cambia. Para los 2 presentes, que es el I write a book y el I have written a book, los 2 presentes van a utilizar futuros. ¿Qué quiere decir? Que vas a utilizar una frase en futuro y vas a terminar, digamos, esta frase con el subjuntivo. Vean el ejemplo. I will be famous when I write a book. Si se fijan, la frase sigue siendo igual. I write a book. Pero porque ya le agregué I will be famous, yo seré famoso, y le agregué el when. Entonces, yo seré famoso cuando yo escribo un libro o cuando yo escriba un libro. Y el cuando yo escriba, cuando tú escribas, cuando él escriba, ese es uno de los subjuntivos. Es el subjuntivo presente. ¿Sí? Puede ser lo mismo. En lugar de I will be famous when I record a video. I will be famous when I play soccer. Entonces, fijan, son frases presentes, pero por el hecho de usar el futuro y esa palabrita que es el when, mi interpretación cambia y ese es el subjuntivo. Por eso me da risa cuando te dicen, no, es que te enseña inglés un maestro nativo. Dudo que un maestro nativo del inglés te pueda explicar esto si ese maestro nativo del inglés no sabe español. Creo que solo un maestro que sepa español te podría explicar este tiempo. Y aún así, o sea, es difícil para nosotros que somos nativos del español. O sea, te preguntan el subjuntivo, no sabes ni qué onda, la verdad. Entonces, en el inglés vamos a tener estos 4 tiempos. Va a pasar lo mismo si yo digo I will be famous when I have written a book. Yo seré famoso cuando haya escrito un libro. ¿Se fijan? Ya no es cuando he escrito un libro. Ya no se traduce yo he escrito. Cuando haya escrito un libro. Entonces, como son tiempos presentes, presente simple y presente perfecto, los puedes negar según sus reglas. I will be famous when I don't write a book. I will be famous when I haven't written a book. Y así les respetas sus reglas. Si es presente, respetas las reglas del presente. Si es presente perfecto, respetas la regla del presente perfecto. Entonces, repito, los 2 presentes van con los futuros. ¿Por qué digo esto? Porque los 2 pasados, el I wrote a book y I had written a book, esos los tienes que usar con los condicionales. Entonces, el pasado simple lo vas a usar con el condicional simple. I would be famous, yo sería famoso. Y aquí vamos a utilizar el if. Cuando tú utilizas la palabra if y un pasado, ese pasado deja de ser pasado y se vuelve en el pasado subjuntivo. I wrote a book, yo escribí un libro. If I wrote a book, si yo escribiera un libro. Y lo vamos a utilizar siempre con el condicional. I would be famous, yo sería famoso. If I recorded a video. If I understood the book. Todos los pasados, por el hecho de usar el if,
ya se convierten en ese subjuntivo. Por eso no debes de traducir, solo porque es pasado lo voy a traducir pasado. Tienes que poner atención si hay un if, si hay un condicional antes. Y lo que lo hace difícil es que los puedes mover de lugar. O sea, puedes decir primero el subjuntivo y luego el condicional. If I wrote a book, I would be famous. ¿Sí? Entonces cuando nos explican esta regla, uno cree no, es que el would siempre va primero. No, el would siempre va después. Eso no te va a ayudar. Porque a veces lo puedes poner de un lado, a veces lo puedes poner del otro. Lo que te va a ayudar es darte cuenta que el if va con el pasado. Would no usa if. Would va solo. Would, could y should van solos. El que usa el if va a ser el pasado. If I wrote, if I did, if I went, if I played, if I worked. Aquí es donde puede estar un poco confuso porque si se acuerdan hay un could de pasado, entonces podemos decir I could paint, y hay un should también de pasado, entonces podríamos decir if I should write. Normalmente lo que lo hace confuso es pensar que solo hay uno, ¿no? En lugar de verlos como que son dos diferentes. Incluso podrías usar dos could. If I could write, I could be famous. Y recuerden que también se puede decir al revés. I could be famous if I could write. Pasaría lo mismo si utilizas should, cualquiera de los dos shoulds. If I should go, you should go too. O en el caso si lo volteamos y lo decimos inverso, you should go to if I should go. Por eso es importante saber interpretar que el could y should del subjuntivo pasado serían pudiera y debiera, y los otros serían podría y debería. ¿Sí? Entonces acuérdense, condicional simple, que es el que todavía es posible, yo podría ir, yo iría, si tuviera, si quisiera, si leyera. Y en cambio, el que ya no sucedió, el yo habría comido, yo habría ido, ese va a ir de la mano con el hubiera, que también es el pasado perfecto al poner el if. Si yo solo digo I had written, estoy diciendo yo había escrito. Cuando le pongo el if, cambia su significado, su interpretación. If I had written, si yo hubiera escrito o si yo hubiese escrito, depende del país donde me veas, unos usan hubiera, otros usan hubiese, pero es el mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, es darte cuenta que hubiera es el que usa el if y es el pasado. Otra vez, if va de la mano con el pasado. Would va por sí solo. Nada más lo que tienes que entender es que aquí ya el would have va a tener que ir con el had y el pasado participio. Ambos llevan pasado participio. I would have been famous. Yo habría sido famoso. If I had written a book. Si yo hubiera escrito un libro. Y también los puedo voltear, ¿no? Puedo decir, if I had written a book, I would have been famous. Si yo hubiera escrito un libro, yo habría sido famoso. El problema es que en México hacemos frases como en el caso de, si yo te hubiera dicho, hubieras venido. Entonces usamos dos veces el hubiera. Entonces ya no sabemos cuál es cuál. Y lo correcto es que si tú me hubieras dicho, yo habría venido. Entonces, si no corriges eso primero que nada en tu español, cualquier cosa que quieras hacer en el inglés vas a estar mal porque no vas a saber cuál es hubiera y cuál es habría. Que entonces igual para negarlo, si tú quieres negar en el subjuntivo pasado, if I wrote, tendrías que decir if I didn't write. Y si tú quisieras negar el if I had written, entonces tendrías que negarlo if I hadn't written. Repito, sigue las reglas que ya te supiste porque estos son tiempos que ya habíamos visto. Lo único que cambia es la interpretación porque ahora son subjuntivos. ¿Sí? Entonces por eso les digo, en inglés técnicamente no existen. En español sí tenemos una conjugación para cada tiempo y te las tienes que aprender. Otro ejemplo del subjuntivo que es muy importante porque me encanta, esta frase se utiliza mucho. Es una frase que se utiliza mucho en presente y en pasado, ¿no? Entonces yo te puedo decir, I want you to do. I want you to work. I want you to play. Ese tipo de frase significa quiero que tú hagas, quiero que tú digas, quiero que tú escribas. I want you to write, I want you to do, I want you to say. Si se fijan, como estamos diciendo to do, to say, to work, debería de ser infinitivo, pero no se traduce. No vamos a decir quiero que tú trabajar, quiero que tú hacer. Pues no, entonces es donde entra nuestra interpretación y en el español la interpretación correcta sería quiero que tú hagas, quiero que tú digas, quiero que tú leas, quiero que tú escuches.
subjuntivo presente. Y por el hecho de cambiar el want a pasado, I wanted you to do, I wanted you to work, I wanted you to listen, es yo quise que tú, y ya no es leas o hagas, ya es el subjuntivo pasado. Quise que tú llamaras, quise que tú hablaras, quise que tú hicieras. Entonces, se fijan, sigue siendo infinitivo, to do. Lo único que cambió de I want you to do, I wanted you to do, pero el hecho del to do, se fijan que primero no decimos hacer, y cada uno va a tener que hagas o que hicieras. Por eso es que el inglés no se debe de traducir, se debe de interpretar. Por eso es que no debes de andar pensando en español para traducir, porque no te va a salir bien. Debes de pensar en inglés, debes de vivir en inglés, escuchar música en inglés, leer artículos en inglés, ver series en inglés, ver noticias en inglés, hacer cosas de tu trabajo en inglés, porque el inglés lo debes de vivir, digamos hasta soñar en inglés. Esa es la señal que te va a dar. El día que empiezas a soñar en inglés, te vas a dar cuenta que ya estás viviendo en inglés. Yo sé que este último tema, que es el subjuntivo, es un poquito delicado, entonces la línea del tiempo es muy extensa y tenía que incluirlos ahí. Pero si ustedes necesitan ayuda que les explique un poquito más acerca de cierto tema, de cierto tense, de cierto tiempo, no duden en hacerme un comentario y los tomaré en cuenta para poder hacer más videos, más contenidos. Por eso, espero que te suscribas al canal para que aprendas mucho con nosotros. Y si has aprendido algo, por favor, no olvides comentarnos porque nos ayuda a saber que estos videos les ayudan a su aprendizaje del inglés.